Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Leonardo Aparicio, soy profesional en seguridad y salud en el trabajo. Y en el día de hoy, o en la tarde de hoy, vamos a hablarles o vengo a hablarles de la capacitación en orden y aseo y esa metodología de 5S tan famosa o que hizo tan famosa empresas como Toyota, como Honda, como varias empresas que vienen de Japón y que en su momento decidieron adoptar este tipo de metodologías para poder dar orden y aseo en no solamente lo que nosotros tenemos en ese concepto de solamente ver las cosas limpias, sino además ordenadas y que se mantenga en esa condición constante para poder tener unos beneficios de los cuales ya vamos a hablar en la capacitación. En ese sentido, vamos a tener unos objetivos en esta capacitación. Los principales objetivos son comprender la metodología de las 5S y su importancia en el sector salud, aplicar las 5S en el entorno hospitalario para mejorar la seguridad y eficiencia, y por último, fomentar una cultura de orden y limpieza para minimizar riesgos laborales. El alcance, digamos, de esta capacitación o de esta charla, o esta pequeña charla que estoy dando el día de hoy acá, para ustedes, digamos que no se limita únicamente a pequeñas IPS, sino también lo podemos llevar a otro tipo de instituciones de salud donde también nosotros tenemos un espectro un poco más amplio que las IPS. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué son las 5S? En resumen, las 5S son una metodología japonesa para mejorar la organización y limpieza en el trabajo. Como les decía, esto fue un descubrimiento o digamos que un estudio muy concienzudo, un análisis que se vino haciendo durante mucho tiempo en empresas como Toyota, por ejemplo, como les decía al comienzo. En empresas que empezaron a ver de qué manera podían ellos optimizar los resultados de su gestión, los resultados de su trabajo, los resultados de sus procesos internos de su cadena de valor. Es decir, si yo hago carros, ¿cómo puedo hacer que sea menos costoso, que sea más eficiente el manejo del tiempo? Y aparte de descubrir un tema, implementar unos temas relacionados con la gestión de calidad, relacionado también con la ISO 9001, se dieron cuenta que dentro de eso también era súper importante el garantizar la continuidad de los procesos mediante un estándar o una metodología de orden y aseo que abarcara absolutamente todos los matices o todas las áreas y todos los bemoles o áreas o actividades que puede tener una empresa en su área de producción, pero no solo en su área de producción, porque el área de producción la vemos como una isla independiente, es un proceso de producción que va amarrado a una serie de procesos internos de la empresa donde tenemos que garantizar de cierta manera que todo fluya de la manera más adecuada para que el resultado sea el más económico para las partes, el más económico para el trabajador. Y aparte de eso, que minimicemos riesgos de que de pronto por esa falta de orden y aseo tengamos accidentes o incidentes en donde veamos perjudicar las instalaciones de la empresa, el funcionamiento de una máquina o la lesión de un trabajador que nos va a implicar un tiempo de reclutamiento de un reemplazo mientras está la incapacidad, entrenar a esta persona para que llegue a ocupar y a, digamos que solventar ese vacío que nos puede quedar en caso de que se presente un accidente de trabajo por esa falta de orden y aseo. Entonces, esas 5 S las dividieron ellos, o esta metodología la tiene dividida en 5 S. Seiri, que significa clasificar, Seiton, que es ordenar, Seiso, limpiar, Seiketsu, que es estandarizar, y Shitsuke, que es disciplina. Básicamente son palabras en japonés que tienen un significado, aquí traducido entre paréntesis al español, y que van a ser como esos puntos o esos ejes temáticos o ejes de obediencia sobre los cuales nosotros tenemos que definir cierto estado de orden para poder implementar esas 5 S en nuestros puestos de trabajo. Esto es a donde queremos llegar, o eso es lo que busca la metodología. Para nosotros dentro de nuestra cultura latinoamericana va a ser un poco complicado porque nos quepa en la cabeza que algo, una instalación hospitalaria o una IPS, llegue a verse en estas condiciones tan estrictas y tan cuadriculadas de orden y aseo. Pero digamos que tiene mucho que ver con la cultura. Nosotros lo podríamos hacer si nos abriéramos y nos diéramos la oportunidad por trabajar con el debido orden y limpieza y aseo
en los lugares de trabajo. De hecho, les pongo un ejemplo, si ustedes son visitantes de alguno de estos comercios japoneses o chinos, ustedes se van a dar cuenta que esto que están viendo acá en esta imagen lo pueden llegar a ver también en almacenes como por ejemplo Miniso, ¿sí? O algunos de estos almacenes donde ustedes ven que todo está rigurosamente ordenado y donde todo está ubicado por cajas, por secciones, todo está contramarcado, todo está muy bien señalizado. Entonces, más o menos ahí se puede ver una diferencia entre lo que es la cultura latina, muy dada al folclorismo, después miramos a ver qué pasa, después saco tiempo para organizar, con lo que los japoneses y los orientales en general han llegado a definir como su bandera de trabajo y es mantener este tipo de condiciones de orden y aseo. La primera S que vamos a tener es Seiri, que significa clasificar. Y eso quiere decir que tenemos que empezar a eliminar lo innecesario en el área de trabajo. Ejemplos en entidades de salud, documentos obsoletos. ¿Cuántas veces nosotros tenemos unos archivos o archivadores o estanterías o cajas o lugares de nuestras instituciones de salud donde llegamos a copiar todos esos documentos hace 30, 20, 15 años, no solamente de historias clínicas o de cosas que son de custodia exclusiva de la institución de salud, sino además temas contables, temas de gestión de personal, por ejemplo, de gestión humana, de talento humano, que es importante que los tengamos custodiados porque pues la normativa sí nos lo exige, pero ¿por qué no aprovechamos y empezamos a escoger desde ya qué debemos dejar en físico, qué debemos pasar a magnético y empezar a generar unos lugares de custodia que nos liberen espacio, que no necesariamente sean físicos, ¿sí? ¿Qué de los equipos médicos en desuso, de esos equipos biomédicos que ya no tenemos o que están fuera de circulación o que simplemente ya tienen su vida útil cumplida, estamos dejando dentro de la institución de salud en las áreas de almacenamiento? ¿Y qué estamos haciendo con ellos? O sea, lo estamos dejando ahí hasta que se descomponga por naturaleza y por vida útil en las áreas de almacenamiento, o por el contrario, estamos viendo las opciones para poder hacer la destinación de estos productos. ¿Qué estamos haciendo, por ejemplo, en entidades de salud donde manejen medicamentos vencidos? ¿Los estamos dejando ya copiar en la farmacia o estamos generando esos espacios para que esto pues sea destinado de manera adecuada con el proveedor adecuado? En segundo lugar tenemos Seiton, que significa ordenar, eh, que se trata de ubicar los elementos de manera eficiente. Si ustedes ven aquí las ilustraciones que tenemos, sobre todo la del puesto de trabajo, tenemos, digamos que puede que para algunos sea muy cuadriculado o excesivamente cuadriculada la distribución del puesto de trabajo. Pero digamos que el tema de la organización o del orden en el puesto de trabajo es fundamental para que nosotros nos rinda más el tiempo. Cuando tú tienes únicamente lo que necesitas para atender la necesidad del día a día, ¿sí? De la ejecución de tus actividades, y eso tiene un debido orden dentro de tu área de trabajo, tu cerebro desarrolla esa disciplina de poder ubicarlo automáticamente en el lugar que debe estar, ¿sí? Y no va a tener que empezar, oiga, me llamó mi jefe y me pidió una orden de servicio, yo dónde fue que la puse, sabía que la dejé debajo del teclado, la dejé en la impresora, o yo la escaneé y la dejé allá y la envié, o la puse en el puesto de trabajo de mi jefe y no la volví a recoger, no. O sea, dentro de mi puesto de trabajo tengo que tener claramente identificado dónde va el teclado, dónde va el mouse, dónde va el equipo de cómputo, dónde dejo las acetas con la información del día de hoy que necesito trabajar, en qué parte voy a dejar la documentación que es para escaneo, en qué parte voy a dejar la documentación que necesito para tomar registros de asistencia, registros de inspección, de verificación, encuestas con usuarios de la entidad de salud o con pacientes, en fin. Eso tenemos que tenerlo muy claro porque en la medida que lo tenemos ordenado, nuestro cerebro se acostumbra a trabajar en orden y somos más eficientes. Dejamos de perder mucho tiempo en reprocesos. Entonces, algunos ejemplos de esto es la organización de equipos biomédicos en consultorios. Siempre todo tiene que estar en el mismo sitio. Tenemos que respetar nosotros mismos esa planimetría, se llama eso, donde se ponen esos objetos y esos elementos que yo necesito para poder cumplir con mi trabajo. Almacenamiento de insumos médicos es súper importante. De lo más importante que el área de almacenamiento donde yo tengo, por ejemplo,
todos los insumos de la institución de salud pues esté señalizado, que eso esté a cargo de una persona responsable que esté a cargo de tener esos insumos señalizados, separados si son sustancias químicas de acuerdo a las características fisicoquímicas de cada uno, eh, que esa área de almacenamiento esté limpia, que esté aseada, que no tenga polvo, que el piso esté en condiciones adecuadas de limpieza para evitar caídas o resbalones, que tengamos un inventario actualizado de lo que hay por cada una de esas secciones que yo tengo ya determinadas y señalizadas dentro de mis estanterías y dentro de esa planimetría de mis estantes donde estoy llevando a cabo ese tema. Uno de los ejemplos más típicos del orden es la señalización y el etiquetado. Eso nos ayuda a nosotros también para que nuestro cerebro, eso es como cuando tú vas a un sitio que no conoces, puede pasarte en una estación de metro, te puede pasar en una estación de buses, te puede pasar en un aeropuerto que tú no conoces y vas la primera vez, y si tu cerebro no hay señalización, se genera un caos interno, un conflicto y una desubicación general. Lo que buscamos evitar es que eso nos pase en nuestro sitio de trabajo y para eso debemos acostumbrarnos a utilizar un adecuado etiquetado y señalización de lo que tenemos. La tercera es el seiso, que significa limpiar. La limpieza regular para evitar contaminación y accidentes. Ojo con esto. La importancia de la desinfección en áreas críticas como o depósito temporal de residuos, áreas de toma de muestras y espirometría, y en su entidad de salud pueden existir muchas más, donde tenemos presencia de agentes patógenos o residuos peligrosos o RESPEL, donde si no tenemos una limpieza continua y regular y no llevamos un control mediante el diligenciamiento, por ejemplo, de formatos de limpieza y desinfección de áreas y también limpieza y desinfección de equipos biomédicos que se utilizan y equipos médicos también para atención de usuarios o pacientes en las entidades de salud. Por último, tenemos la responsabilidad de cada trabajador en la limpieza de las áreas y de los equipos biomédicos según corresponda. O sea, la responsabilidad de la limpieza no es exclusivamente de la persona de servicios generales, la responsabilidad de trabajar en un lugar limpio es nuestra. Si yo tengo mi teclado lleno de migas de comida, si tengo mi plataforma de trabajo, por ejemplo, en toma de muestras con cosas que están prohibidas tener ahí por tema de cumplimiento de bioseguridad, o si tengo untado el uniforme con comida, o si, no sé, estoy en el área de cafetería y se me regó un café y debo el café allá regado y ni siquiera limpio, así que digo, ah, no, eso es problema de la persona de servicios generales y así se quedó. Y alguien en esa situación, en esa condición que nosotros ignoramos por un momento, simplemente va a tener un accidente de trabajo porque pues no estamos siendo conscientes de que la limpieza no es de otro. La limpieza y la responsabilidad del orden y aseo en la institución de salud empieza por mí. Importante que tengamos eso en cuenta. La cuarta es Seiketsu, que es estandarizar. Eso quiere decir que tenemos que tener la capacidad de crear hábitos y procedimientos estandarizados dentro de la institución de salud para que nosotros definamos cómo y cada cuánto vamos a hacer esas verificaciones de limpieza y almacenamiento de todo tipo de elementos, de insumos, de los elementos de mi puesto de trabajo. Y eso acompañado de unas inspecciones que pueden ser aleatorias o programadas o auditorías periódicas de puestos de trabajo donde nosotros hagamos un seguimiento de cómo vamos mejorando en esa nueva disciplina o en ese nuevo camino hacia yo poder disciplinarme, que ahorita ya lo vamos a ver, que es como la conclusión de estas S, de estas 5 S, y yo cómo puedo disciplinarme y cómo mis hábitos van cambiando y se van volviendo muy poderosos frente a cómo manejo yo el orden y aseo dentro del desarrollo de mi jornada laboral. Por último, la quinta S, que es Shitsuke, que significa disciplina. Mantener el hábito de las 5 S a largo plazo. Es decir, si ya fuimos capaces de ordenar, etiquetar, limpiar, ¿sí? Desarrollar esa capacidad de hacer inspecciones y cada vez mejorar más en ese automanejo, en esa autorregulación del orden y aseo dentro de mi área de trabajo y dentro de la entidad de salud, pues en esta parte de la disciplina es donde yo tengo que tener la capacidad de poder repetir eso y volverlo un hábito.
volverlo un hábito muy poderoso, no solamente en tu ámbito laboral, sino en el ámbito personal. Y que eso también se vuelve una cultura organizacional de orden y limpieza, en donde ya podamos hablar entre todos y cada uno de los miembros del equipo de trabajo y decir, oye, mira, esta parte, acuérdate que acá no va esto, acá no se coloca este equipo, acuérdate que esto, y que nosotros tengamos la capacidad de decir, oye, sí, tienes toda la razón, es responsabilidad mía, lo asumo y voy y lo coloco donde es. Y por último, ese Shitsuke debe tener que ir acompañado de actividades como esta, capacitación continua y seguimiento a cómo vamos con este tema de las 5 S, verificación de puestos de trabajo que se deben llevar a cabo para poder identificar oportunidades de mejora. A veces uno define una organización, una planimetría en su puesto de trabajo o en sitios de almacenamiento y después se da cuenta que se puede corregir o se puede mejorar. ¿Qué beneficios tienen las 5 S en el sector de la salud? Primero, la mejora de la seguridad y reducción de riesgos biológicos. O sea, un puesto y una EPS, una IPS, un hospital, una clínica que tiene excelentes estándares de orden y aseo basado en 5S, minimizan en un buen porcentaje la ocurrencia de accidentes de trabajo, tanto con riesgos biológicos como con riesgos de caída a mismo nivel, riesgo de caídas de paciente, riesgos relacionados con estrés laboral, ¿sí? Porque en la medida que yo trabajo en desorden genero más carga adicional a lo que normalmente manejo como presión bajo los estándares normales de trabajo. Segundo, aumento de la eficiencia operativa. Una persona que trabaja con orden y aseo le va a rendir más el tiempo, porque no tiene que andar saltando y buscando y preguntando a los compañeros dónde quedó esto, dónde está aquello, qué fue lo que pasó con esto, con aquello. No, o sea, tenemos claro dónde están las cosas, vamos, las buscamos, ejecutamos y nos rinde mucho más el tiempo y nosotros nos sentimos mucho más eficientes. Y tercero, mayor bienestar para los trabajadores y pacientes. Todo el mundo va a estar más contento y más tranquilo en un ambiente no que genera caos, no que me alimenta el caos y que me alimenta el estrés y como ese desorden mental y emocional, sino que por el contrario yo entro en un espacio donde yo veo todo organizado y donde yo siento que la persona que me está atendiendo, que me está dando mi atención en salud desde la parte asistencial y desde la parte administrativa está muy ordenada, eso puede generar en el usuario, en el paciente, también un estado de tranquilidad, de confianza. Y lo mismo puede pasar con nosotros como miembros de ese equipo de trabajo de la entidad de salud. Entre más nosotros nos organizamos y tenemos esa disciplina, esas en relaciones de cliente interno, es decir, entre los jefes y los subalternos jefes y mismos niveles jerárquicos fluyen más fácil, hay menos estrés, tenemos claro dónde está lo que necesitamos y tenemos las respuestas más rápidas en un tiempo más eficaz. ¿Qué conclusiones y compromisos quedan de esta pequeña capacitación? El orden y aseo en las empresas del sector salud es clave en la prevención de riesgos biológicos, psicosociales y locativos de la institución. Es una responsabilidad compartida por todo el equipo de trabajo. El mantenimiento de condiciones óptimas de orden y aseo es súper importante. Aprendamos que la responsabilidad nunca se delega. Cada uno de nosotros como miembro del equipo tenemos una posición importante en la toma de decisiones frente a mantener el orden, el aseo y la limpieza en las áreas de trabajo. Los tiempos de obtención de usuarios y de respuestas a solicitudes internas pueden mejorar si se cuenta con un espacio de trabajo limpio y ordenado. Y es clave aprender a identificar lo que es indispensable para el desempeño de nuestro trabajo y lo que no. Definir lugares específicos dentro del lugar de trabajo para cada equipo biomédico, equipo de cómputo, herramientas de trabajo y demás elementos. Esto facilita nuestra concentración y minimiza riesgos de caídas a mismo nivel. Digamos que estos son como las conclusiones generales y los aspectos positivos que vamos a generar si tomamos en serio este tema de las 5 S a nivel institucional. Les doy muchas gracias por su interés. Si te gustó esta charla, puedes darle clic en me gusta y puedes compartirla con esas personas que tú consideres que les pueda llegar a interesar esta información que hemos compartido en la tarde de hoy. Por su atención, muchas gracias. Dios los bendiga.